so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nochecita más, gente. Y sobre todo, tenemos hoy información. Bueno, ya salió de forma anticipada. Lo raro es que Dance, la nueva hormiga, básicamente no ha hablado nada dentro del grupo de Discord oficial de Dance. Solo la han lanzado en diferentes plataformas, que eso parece un poco curioso, gente. Pero hoy vamos a analizar, porque con esto ya tenemos las dos hormigas que van a salir en la selva frondosa, que son para guardianas, gente. En este caso tenemos una hormiguita que vimos en la anterior transmisión, que era una hormiga que tenía un efecto muy curioso, que era el miedo, que hacía que se bufeaba a sí mismo el equipo. Y en este caso tenemos otra hormiga que tiene otro efecto, y con esto se completa un combo de full control. Esta hormiguita ya vamos a ver las habilidades que tiene, porque sin duda el meta que se viene en adelante es muy bueno. Vamos a compararla con la hormiga que más se usa ahorita en el tema del Battle Land, que es la Dlercy, gente. Ya saben que es una de las mejores melees de guardianas que hay. Y esta hormiguita nueva es melee también. Yo pensaba que iban a sacar una de daño, gente, pero no, sacaron una melee, ¿ok? Un saludo para Naret, Cristian, Legoshi, César, Nicolás, Ángel, Erika, Guille, Alison, Díaz, Walter, Fabián. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. ¿Quién más falta? Creo que ya saluda a todos. Bienvenidos, gentita bella. Perfecto. Ahora sí. ¿Cómo estás, David? Francoto, ¿cómo estás? Bienvenidos. Alex Antonio, bienvenidos, gente bella. A ver, ahora sí, gente. Dejen abro las ventanitas para ir de una vez a la información. ¿Y qué tal, gentita bella? ¿Cómo están pasando el sábado?
¿Todo bien, gentita? A ver. Arnaldo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. A ver, vamos por acá. Listo, ya tengo todo abierto. Perfecto. Vamos de una vez a la batalla. Ok. No a la batalla. Vamos a ver. Vamos a tener que reaccionar el tema de las habilidades, ¿vale? Y luego vamos a compararla con la melee, básicamente. Creo que es la única melee que hay ahorita. Claro, la Delcy es la única melee buena, podríamos decir, en tema de guardianas. Porque otra melee más o menos chévere no hay. Es lo mismo que sucedía con la hormiguita esta. ¿Qué digo con las hormiguitas? Con las arqueras, gente. Que no tenían una melee buena hasta que salió la Delcy. No la Delcy. Hasta que salió la Dolly, gente. Que ya saben que es una hormiguita muy buena. Da muchos daños críticos. El tema de arqueras. De ahí salió la Gersi, que es muy buena en transportadoras. Aunque las transportadoras ya tenían a la gigante de sangre. No era tan mala hormiga, pero no era de las mejores. Entonces ahorita ya tenemos a otra hormiguita que va a dar competencia a Delcy. Pero tendríamos que ver las habilidades que tienen, ¿ok? Y tengan en cuenta que a Delcy tiene en su sexta habilidad velocidad de combate. Si es que esta hormiguita tiene velocidad de combate, pues más o menos ya estaríamos viendo una hormiguita que valdría la pena si es que si te logra salir, ¿no? Ahora sí, vamos para acá. Dice, la otra melee buena es la... pero la Niericat, Francoto, es pay to win, obviamente. Yo hablo de free to play, básicamente. Nixon, ¿cómo estás? Luis Vargas, bienvenidos, gente. Ahora sí. No se olviden, gente, que ya saben que cada vez que hacemos las transmisiones, hacemos una meta de donaciones de superchats. Cada vez que ustedes hacen un superchat, básicamente, se llena esta barrita de acá. Ya saben que es por el tema de apoyo al contenido, así que... si ustedes quieren apoyar el contenido, gentita bella, cualquier donación es bien recibida, ¿ok? Y una vez vamos a la reacción, ¿vale? A ver... Tarán. Listo, déjenme ver si se está viendo. Sí, ya se está viendo. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, gente. Verán, la nueva hormiguita es esta, ¿ok? Es esta la que están viendo a continuación. Bicolor la han llamado. Meranopus bicolor. Usualmente las nuevas hormigas no están tan bonitas visualmente, gente. Hablándoles sinceramente. Las estamos viendo ya de forma adelantada y no se ven tan bonitas. Pero lo que sí se puede ver es que tienen habilidades interesantes. No importa, no hay que juzgar por la portada de un libro como dicen, sino por el contenido. Así que vamos a ver las habilidades más que todo. Uy, alguien... Uy, el buen Eric, renovando ahí la membresía, crack. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, crack. Listo, me olvidé de abrir el chat por acá. Eso, ahí estamos bien. Listo, gente. Ponemos por acá y listo. Ahora sí. Vamos por acá, gente. Las habilidades. Como ya saben, estas publicaciones siempre hacen que tú adivines cuál es la habilidad 2, 5 y 8. ¿Ok? Pero ya más o menos viéndolos tú lo puedes deducir. Pero es una hormiguita melee. Entonces es una hormiguita que va a competir contra Delcy. Ahora, la primera habilidad, que según nosotros podemos decir que puede ser la 2 o la 5 o la 8. No buscamos todavía eso. Más que todo voy a decir que es la primera habilidad nada más, para ir en orden. Te dice que en las rondas 2, 4, 6 y 8 reduce el daño recibido por su escuadrón en una cierta proporción. Solo dice el daño, no dice el tipo de daño verdadero o daño de habilidad o ataque de habilidad. Básicamente solo en general el daño, ¿vale? Y te lo reduce en una cierta proporción. Y cuando su escuadrón recibe daño de habilidad, tiene la posibilidad de curarlo, ¿ok? Entonces, si recibes daño normal, puedes reducir parte de ese daño en una cierta proporción. Y si recibe daño de habilidad, pues vas a tener una posibilidad de curar. No sé cuánto será el rango de curación. Y esto es muy bueno, verán. Adicional a eso, aunque sean efectos de control lo que se viene dentro del meta de guardianas, estamos viendo que más adelante la siguiente habilidad es la otra habilidad, que es una habilidad muy buena de control. Esta primera habilidad gira en torno también a la hormiga que salió de apoyo de guardianas, que ya vieron que también tenía una habilidad de curar. Entonces el meta que se viene también es curación para las guardianas. Por eso, gente, es lo que estábamos viendo más o menos, de que las hormiguitas que iban saliendo de la selva frondosa, las primeras filtraciones, que ya sabemos cuál es la de rango de transportadoras y de apoyo a transportadoras, pues reducen
porcentajes de curación. Entonces eso va centrado directamente al meta de las guardianas en un futuro, que es el tema de curar, ¿vale? Pero ya vamos a hablar de otra hormiguita que también ya la tenemos en el juego, que puede contrar directamente a las habilidades de control, que son este tipo de habilidades que la anterior hormiga, si no me equivoco, de guardianas, creo que tenía una habilidad que se llamaba miedo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, esa habilidad no es de control, más que todo bufeaba a tu propio equipo en sí, pero esta habilidad de acá sí la vamos a ver. Más que todo son de control directo para el enemigo, ¿ok? Dice, hola Tony, ¿cada cuánto vas al gym? Yo voy 6 días a la semana, gente. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Franklin, bienvenidos, gente. Muchas gracias por estar acá. Perdonen, gente, si no les leo los mensajes porque ahorita estoy explicando, así que una disculpa si no los leo. Luffy, ¿cómo estás? Bienvenido. Aldo Lucas dice, hola, gentita, dice. Tony, ¿qué novedades hay? La nueva hormiguita, crack. Ayori, ¿cómo están? Bienvenidos, gente. Dionir, Guille, ¿cómo están, gentita? Edgar, perdóname, crack, si no te leí. Crack. Listo, vamos por acá. Perfecto. Bueno, la primera habilidad, reduces daño y si recibes daño de habilidad, puedes curar a tu equipo. Listo. No hay nada diferente a eso. La segunda habilidad, gente. Welcome Groot. El buen Groot. Bienvenido. A ver. La segunda habilidad dice, tiene la posibilidad de causar una cierta proporción de daño a un escuadrón enemigo aleatorio y confundirlo. ¿Ok? Aquí hay algo interesante. Vas a hacer una cierta proporción de daño a un escuadrón enemigo y vas a poder confundirlo. Te dice que el efecto de confundir es el objetivo del ataque normal. Dice, el objetivo del ataque normal es aleatorio. Esto, gente, no lo entiendo muy bien, pero parece ser que tú puedes confundir al rival para que él lance el ataque a otra línea. Y que posiblemente, o puede que no lance a ninguna línea de tu enemigo. Lo que hace que si lo confundes, pueda atacar al vacío, podríamos decirlo así. Que no ataque a tus 3 líneas, sino que ataque y se confunda o cualquier tipo de cosa así. Y pueda atacar al lado que sea, pero que no logre topar tus líneas básicamente de tu equipo. Eso es más o menos lo que entiendo, el tema de confundir, ¿vale? No estoy muy seguro de este efecto, pero más o menos ahí lo voy viendo. Por acá dice, estaba a punto de dejar el juego, pero estuvo por este nuevo evento. Me llama mucho la atención. Sí, está muy bueno, verás. Está muy bueno más que todo la mecánica de victoria en sí. Y esto es lo que tenemos de esto. Tenemos la habilidad de confundir, que este es un efecto directo de control para el enemigo. Así que hay que tener cuidado porque esto de confundir puede afectar mucho si es que tiene altas posibilidades de activación esta habilidad, ¿vale? También vamos a ver una hormiguita que, si no me equivoco, dentro del juego también bloquea, gente. También bloquea los efectos como de confundir. Efecto de confundir y miedo todavía no existían dentro del juego, pero parece que hay ciertas formaciones que ya tienen esto, ¿ok? Entonces es muy bueno. A ver, vamos por acá. La última habilidad dice que se activa, ¿ok? Se activa una vez por ronda. Miren esto. Se activa una vez por ronda. La defensa de todos nuestros escuadrones aumenta en una cierta proporción y aumentará el efecto de curación recibida. Esto es muy bueno, como es una melee, gente, como el meta que les dije, va a ser efecto de control de curación para las guardianas. Esto hace que tú puedas curar mucho más porque aumenta el efecto de curación que puedas recibir. Entonces está muy bien. Como es una hormiguita de primera línea que reciba bastante curación y pueda reducir daño, y a la final pues... bueno, solo se activa una vez, pero está muy bien. Es como una regeneración pasiva que puedes tener gracias a que recibas bonificaciones de curaciones, que no está nada mal, ¿no? Por acá dice, el efecto es acumulable y dura hasta el final de la batalla, ¿vale? Vimos las habilidades. La habilidad chévere de esta gente es esta habilidad de acá, que te da el efecto de confundir. Es más que simple eso. Uy, ¿qué pasó? Gracias por todo, Tony. Espero que tu comunidad siga creciendo, ya sea en este juego Ego o en cualquier Yoer otro. Gracias por todos esos momentos. Dale, el buen Ared, qué buena. Se mandó una donación. Con eso creo que ya se llenó ya se llenó la barrita. Es que se mandó casi $20. Bueno, en sí $20 el buen Nared. Más bien, Nared, te agradezco muchísimo a ti por haber estado aquí con nosotros. Gracias por las donaciones, con toda la buena vibra que has mostrado a la comunidad y sobre todo gracias por el hermoso apoyo, crack. Igualmente a ti te deseo en todos los proyectos que vayas a hacer en tu vida,
Éxitos, crack. Eres una increíble persona y que te vaya de lo mejor, crack. Por acá dice Tony, ya tengo la Berserker para una estrella. Estoy con Acacia, Diente y Muerte. ¿Cuál cambio por la Berserker? Hijo, difícil decisión. ¿Será que la cambies por la muerte? Para que pueda hacer Irani. Cámbiala por la muerte. ¿Cómo estás? El señor Wick. ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Gracias, bienvenidos, gentita bella. Entonces, esto es lo que tenemos sobre el tema de la hormiga. Verán, voy a abrir el juego y vamos a comparar, ¿ok? Ustedes ya saben cómo hacemos las comparaciones. Más que todo... Ay, no, ¿qué hice? Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Abramos el juego, gente. Abrimos el juego y lo comparamos sin problemas. Ok, ponemos por acá y listo. A ver. Esto sí, directamente tenemos que comprobar la gente con la Adlersi. Directamente nos vamos a ir con la Adlersi. Lo que pasa es que Adlersi es el meta actual. Hasta ahorita no hay una hormiga que puedan igualar a Adlersi todavía. A menos de la Niepneri, creo que se llama. La que es melee de guardianas pero pay to win. Esa también con el despertar es fuerte, pero no tiene velocidad de combate en su sexta habilidad. En cambio la Adlersi sí. Y eso es por lo que le hace muy buena a esa hormiga. Ok, vamos por acá. Ahora sí vamos a chequear esto. A ver, vamos con la Adlersi. Yo la tengo, gente. Yo tengo la Adlersi. Acá está. Perfecto. Las dos son melees, gente. Las dos son melees. Una salió en el Baren y esta está por salir. Usualmente, como ustedes ya saben, las nuevas hormigas siempre son mucho mejores que las anteriores. Es así. Tony de Bigger, ¿cómo estás? Max89, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Tony. La Dolly es la mejor hormiga en el momento. Para melees de arqueras, claro que sí. Es la mejor. Tocaría todavía ver cuál es la otra hormiga, porque solo falta una hormiga que filtren de arqueras. Bien puede ser una hormiga de arqueras de apoyo de melee. Tendríamos que ver, a ver si ya dan competencia. Por ahora hay que estar a la expectativa de qué es lo que viene, ¿vale? A ver, tenemos la Adlersi. Verán, su segunda habilidad hace que durante las 3 primeras rondas, quinta habilidad tiene probabilidad de activación. Y la última en las rondas 2, 4 y 6. Siempre esta habilidad es 3 rondas y esta habilidad 3 rondas. Esta no tiene habilidades por rondas, es más que todo por probabilidad. Pero si se dan cuenta, esta hormiguita de acá, la primera habilidad también dice que tiene las rondas 2, 4, 6 y 8. Son 4 rondas. Una ronda más que la Adlersi, ¿ok? Por acá te dice, tiene la posibilidad de causar. Aquí ya no te limita a que funcionen en la 1, 2, 3 o 4 rondas. Te dice que tiene probabilidad de activación. Y aquí dice, se activa una vez por ronda. Esto no te limita, ¿ok? No tiene, bueno, tiene una habilidad que solo funciona en las 4 rondas. 2, 4 y 6 y 8. Pero en las demás rondas, las demás habilidades, o en sí en todas las rondas de la batalla, las demás habilidades estarían activándose de forma tranquila. En cambio esta, mira, depende mucho de las 3 primeras rondas y esta de las rondas 2, 4 y 6. Entonces, por eso es que esto ya en el tema de activación, más o menos viéndola, está muy buena esta hormiguita, la nueva que se viene de la celda frondosa, ¿ok? Ya por tema de ver probabilidades y en qué ronda se puede activar y así, ya podemos deducir que ya está más o menos un poquito superior a Adlersi por tema de activación, ¿ok? Dice, la hormiga Berserker que me enfoco en mejorarla siempre. Sí, Eridani, es la hormiga en excelencia por ahora. Tony, ¿te imaginas que la de apoyo de guardianas con velocidad de combate? Uf, ahí se vuelve una de las unidades rápidas también. Y ahí se complica un poco. Las guardianas nos estarían dando muy buen counter. Dice, para guardianas, la Propictecus, la hormiga escudera y la devoradora de hojas. ¿Cambiarías alguna de las 3 por la arqueada? No, la arqueada es mala, Tony de Viga. No uses la arqueada. Está mucho mejor las otras, no te preocupes. Kowalski, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí. Si vieron, aquí te dice que durante las primeras 3 rondas, la unidad de la hormiga especial está en un estado de defensa firme. Esto es lo que le hace fuerte a esta hormiga. Lo que hace, no puedes realizar ataques normales, pero el daño que se recibe se reduce en un 50%. ¿Ok? Miren, esta de aquí arriba es como esta, pero mejorada, ¿vale? Solo que esta no te limita en las 3 primeras rondas, sino en las 2, 4 y 6 y 8. Porque te dice que a la misma forma de que, este entra en un estado firme, lo que hace que no puedes atacar. O sea,
te quitan el tema de poder atacar, pero puedes reducir la mitad del daño que que te puedan hacer a ti, ¿ok? En este caso, esta hormiguita de acá te dice que en las rondas 2, 4, 6 y 8 reduce el daño recibido por su escuadrón en una cierta proporción, ¿ok? Y cuando su escuadrón recibe daño de habilidad, tiene la posibilidad de curarlo, ¿vale? Bueno, viéndolo, gente, no sabría decirle si es que está chévere esta habilidad hasta ver cuánto es la proporción de daño que puede reducir esta habilidad. Tendríamos que verlo, porque si esto reduce un 50% es la mitad del daño que pueda hacer a la primera línea si es que llevas a Adlersi. Y eso es muy bueno. O sea, aguantas bastante con esta hormiguita. Entonces, lo que sí es que esta va a funcionar en las 3 primeras rondas. En cambio, esta habilidad va a ser con una ronda adicional. 2, 4, 6 y 8. Entonces, a la larga estaría activándose y eso está muy bien. Porque imagínate, si en la ronda 6 ya tienes pocas hormigas y se están lastimando varias, si te lanzan daño de habilidad puedes curar una cierta proporción para poder aguantar y llegar con más hormigas hasta el final de la batalla. Que en sí, como ya saben, el tema de la victoria es que cuando tú tienes más hormigas hasta el final de la batalla en versus contra el enemigo, pues tú ganas. O sea, al final los reportes son en base a cuántas hormigas tengas hasta el final de la batalla. Así que eso está muy bien. Por acá dice Naret queriendo humillar a Legoshi con sus donaciones. Dice, entonces dejo en primera Acacia, Diente y al final Berserker. Sí, Eridani, sería bueno esa recomendación que das. También te la recomiendo usar de esa manera. Vamos a la quinta, ¿ok? Quinta, está haciendo un calor en mi país que, bueno, creo que porque estoy haciendo ejercicio y este tipo de cosas, ando un poco más activo. Estoy tomando un jugo de coco, no sé si ustedes en sus países hagan esto. Bueno, hagan eso y ustedes compren. Pero a mí me gusta mucho el jugo de coco. Sí, frito, te lo tomas y es bien rico. Listo, gente. Ahora sí, continuemos. Te dice que tiene 50% de probabilidad de causar un 220% de daño a un equipo enemigo aleatorio y causar un efecto de silencio que dura una ronda. Esto lo hace muy fuerte, ya saben que es una habilidad de control. El silencio es habilidad de control. Esta hormiguita de acá no tiene silencio, pero tiene una nueva habilidad que es el tema de confundir. Y ahora les voy a mostrar qué hormiguita es counter de esto. Y como ya saben, las transportadoras son counters de esto. Es la fantasma. Su segunda habilidad te dice que te hace inmune a control de multitudes como silencio, desarme, supresión y confusión. Bueno, confusión creo que es lo mismo de confundirlo, ¿o no, gente? ¿Será tema de traducción? Bueno, creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo, gente. Bueno, como yo entendía confusión y como confundirlo, ¿creen que es lo mismo, gente? ¿O es otro tipo de habilidad? Dice en Colombia, dice ahora también hay una ola de calor, Tony. Sí, está haciendo bastante calor ya por acá. Y eso que usualmente no suele pasar eso. Acá en mi país hace un calor insoportable, ya veo, Tony. Dice, aunque en las primeras rondas es donde más daño se recibe, en las últimas son prácticamente las supervivientes las que hacen daño. Exacto, Ayori. Entonces imagínate que te cura un poquito más y ayuda a sobrevivirte. Si es lo mismo. Puede ser lo mismo, ¿no? Es lo que yo entiendo. Confusión con el tema de... Ahí no, a ver. Aquí... A ver... Abrí otra ventana. ¿Dónde se fue la ventana? Acá está. Claro, porque esta te dice que es confundirlo y confusión. Bueno, tema de traducción, ¿no? Tema de traducción nada más. Si es lo mismo, ok. Esa habilidad es contra nosotros, dice, porque no, no entendemos nada. Exacto, exacto, gente. Bueno, tomémosle que es lo mismo. Entonces, esta habilidad, gente, de esta hormiguita, si tú le sacas estrellas, siempre se está activando. Aquí te dice que habrá un 100% de probabilidad de obtener un efecto de desarme. Entonces, si quieren jugar más o menos aquellos que ya hayan sacado la fantasma, pueden jugar con esta hormiga frente a la melee que va a salir ahorita en el tema de la selva frondosa, perdón, gente. Entonces, una de dos, gente, es que imagínate, si ahorita las nuevas hormigas que son de full evasión son mucho mejores, es como decirte, cambiar una hormiga que te dé evasión por esta, para que tengas apoyo y puedas contrar un poco esta hormiguita de acá. Aún no sé si sea tan fuerte el efecto de confundir, hasta que ya salgan las hormigas
en este caso de guardianas, y lo podamos ver en vivo, ¿ok? Pero por ahora les diría que se concentren con sus formaciones, y eso está muy bien, ¿ok? Para arqueras, ¿recomiendas Diente, Muerte y Berserker? Sí, también, solo que no soy mucho de doble daño. Me gusta mucho tener una hormiga que aguante, otra que dé soporte y una que haga full daño. Dice, para mí en lo personal es mejor la del Barren. Pero si nos... Dice, pero si nos... A ver, si nos nueva tiene velocidad de combate, la sexta habilidad, F, dice por acá. Verás, yo viendo la primera habilidad de Adlersi contra esta habilidad de acá, está mucho mejor la nueva hormiga. Está mucho mejor. O sea, puede reducir 50% de daño, eso sí es cierto. Pero solo son en las 3 primeras rondas. Entonces, en las últimas 8... es como decirte que estarías... Bueno, a ver. En las 3 primeras rondas reduces parte del 50% de daño. Pero a partir de ahí esta habilidad ya no sirve. Entonces es como decirte, el daño que recibas a partir de ahí ya es casi total. Aunque ya tienes menos hormigas, ¿no? Tengan en cuenta que las guardianas no están centradas en hacer daño. Más que todo son para aguantar. Entonces por eso las habilidades de full reducción de daño y este tipo de cosas favorecen mucho a que tú puedas aguantar en la batalla. En cambio esto, mira, te ofrece una ronda más adicional para que puedas reducir del daño recibido. Tendríamos que ver la proporción del daño también, cuánto se puede reducir, porque si esta habilidad tiene 50% igual que esta, la nueva hormiga estará mucho mejor. Y adicional a eso, puedes curar. Imagínate, en la octava ronda que cures también te favorece un montón. Ya por la primera habilidad yo diría que está muy bien, pero todavía no sabemos el tema de los porcentajes. Pero si tuviera el mismo porcentaje de reducción que este, uy, ahí cuidadito. Segunda habilidad, por ejemplo, esta hormiguita tiene probabilidad de causar esta proporción de daño. Esta también tiene, mira, una cierta proporción de daño solo a un objetivo, ¿ok? Esto te dice que es daño a un equipo enemigo aleatorio. Igualmente, aplica lo mismo. Esta habilidad solo va a ser para una línea enemiga y esta igualmente para una línea enemiga. Solo que esta habilidad causa silencio. En cambio, esta causa confundir. Todavía, como les digo, no sé a qué se refiere que dice que el objetivo del ataque normal es aleatorio. No sé si confunde al enemigo y hace que ataca al vacío, o sea que no ataca tus 3 líneas. Eso es un poco confuso, pero ya lo iremos viendo más adelante, a ver cómo funciona. Porque como no se puede ver, gente, lastimosamente ahí es como una F para nosotros. Así que estamos bien ahí, gente. Por acá dice, hola Tony, saludos. Por fin viendo tu directo. Dale, Cristian, más bien te agradezco a ti por estar aquí, crack. Bienvenido. En las primeras rondas es donde se recibe más daño. Exacto, exacto. Bueno, depende. Francotor, depende contra quién te enfrentes también. Si te enfrentas contra full arqueras, las arqueras obviamente te van a hacer el máximo daño en las primeras rondas, porque es natural. Porque a la larga ya no van a aguantar porque tienen poca vida. Pero si te enfrentas con una transportadora, las transportadoras no están centradas en pegarte muchísimo daño. Están igualmente centradas en hacerte un daño estable, pero que igualmente aguanten a la larga. ¿Ok? Entonces, creo que va a ser dependiente contra qué hormigas te enfrentes. ¿Ok? Contra qué hormigas te enfrentes. Estas habilidades son full counter de arqueras, porque las guardianas obviamente de forma natural son counter directo de las arqueras. Como las arqueras no están hechas para aguantar a lo largo de la batalla, sino darte el mayor golpe en las primeras rondas, pues para eso está hecho. Ahora, si te enfrentas con una transportadora, ahí viene la cosa, porque la transportadora no es que te va a tirar todo el arsenal en las primeras rondas. Te va a tirar el arsenal durante las 8. Entonces, por eso es que me parece que estas habilidades de curación hacen que tú puedas aguantar progresivamente durante las 8 rondas. Aunque las guardianas ya son tanques de forma natural, tienen mucha defensa y vida. Pero las transportadoras, las nuevas que vienen, tienen efectos que reducen la curación. Entonces está muy bien, gente. Entonces, cuidadito, gente, que se viene potente ahí. Dice, ya lo tuviste atacando, saco 2 o 3 golpes. Uy, el buen Arede, creo que se están enfrentando ahí en una isla, gente. Tony, ¿tu alianza habla español? No la gran mayoría, pocos, crack. Es que no tengo alianza yo. Pertenezco a una alianza así. ¿Ok? Bueno, esta habilidad, como les digo, frente a esta... está bien. Está bien. Solo que este efecto de confundir quisiera verlo quisiera verlo en acción. Quisiera verlo en acción, a ver cómo funciona. Como es un efecto de control, está muy bien. Ah, esto es lo que les iba a decir, gente. Estuve viendo muchísima información sobre esta hormiguita que yo les dije que es una hormiga mala, gente.
Y les digo que les digo porque es mala por mi ignorancia, ¿ok? Por mi ignorancia. ¿Saben por qué? Esta hormiguita sí es buena, gente, pero funciona en ciertos casos, ¿ok? No es que funcione en todas las circunstancias o contra cualquier enemigo que te vayas a enfrentar. ¿Saben contra quién funciona y es efectiva esta hormiga? Cuando te enfrentes contra Diente Gigante y contra la Hormiga de la Muerte. Contra Berserker no le va muy bien. Y otra hormiguita de apoyo estaría mucho mejor, la Enterradora. Pero si te enfrentas contra Longinoda, es mucho mejor llevar Gracilis que la Enterradora, ¿ok? ¿Por qué razón? Es que la última habilidad elimina estados negativos, gente, también. Bueno, no estados negativos, estados de control. Te elimina efectos como el suprimir. Bueno, no te elimina, te hace un poco inmune básicamente. Pero en sí, si es que se activa eso, te puede hacer inmune a esto. Te hace inmune al suprimir, desarmar, silenciar y caos. Este efecto de caos, gente, todavía no lo hemos visto en hormigas. Entonces puede que este efecto de caos venga con una nueva hormiga que sería de las arqueras, gente. Entonces está muy bien para que lo tomen en cuenta. Ahora, yo desde mi ignorancia les dije que es mala. ¿Por qué razón? Porque yo probándola me he estado enfrentando con la gran mayoría de jugadores que no llevan formaciones que silencien y supriman. O sea, tú ves que el meta actual ya no llevan Diente Gigante, ya no llevan mucho la Hormiga de la Muerte, más que todo llevan Dolly, la Longinoda y Berserker. O Dolly, Enterradora. Bien llevan Dolly, Acacia o Berserker. Ese tipo de habilidades que tienen estas hormigas no son para silenciar al enemigo o algo así. La Longinoda lo único que hace es eliminar estados negativos y es como una Acacia 2.0 que te mejora la Berserker y que la Berserker ataque mucho más. La Dolly te da muchos daños críticos y reduce bastante el daño que puedes recibir en primera línea y está muy bien. Lo que pasa es que Gracilis, contra el meta que estamos viendo de este tema de que te quita estados negativos, mucho daño crítico, no es inmune, ¿ok? Esta hormiga no te bloquea daños críticos. Lo único que te hace es curar, que es el plus que tiene, que cura las 3 líneas y te puede hacer aguantar un poco más. Pero aún así, gente, contra esa formación le cuesta un poco. Donde sí le va de lo mejor, gente, es enfrentándose contra Diente y Hormiga de la Muerte. Eso lo vi contra un jugador, verán, estaba viendo en la mina, estaba haciendo bastantes pruebas y preguntando a muchos jugadores también. Por ejemplo, miren, ataqué a esta jugadora. Esta jugadora tenía, yo era full transportador y esta jugadora mixta ya tiene 2 T10, ¿ok? Lleva la Dlercy, Diente y Hormiga de la Muerte. Pero mira, la Diente solo activó 9 y la Hormiga de la Muerte activó 12, ¿ok? Aunque haya activado esto, ni siquiera, como yo soy counter de las guardianas, obviamente controlo un poco a las guardianas. Pero llevé en primera línea a la Gracilis, ¿ok? Activó 5 habilidades. En primera línea la Gracilis no es que active tanto, pero la tienes ahí para poder... Si es que tienes suerte, te elimina el estado de suprimir y silencio que tiene. Bueno, aquí no hay efectos de suprimir. Más que todo son efectos de silencio nada más. Aquí en Diente Gigante con despertar te da más daño, te puede silenciar más veces y te da efecto de agotamiento. La Hormiga de la Muerte también te hace buen daño, te puede silenciar y también te aplica efecto de agotamiento. Las dos hormigas son un combo muy bueno, ¿ok? Son un combo muy bueno. Ahora... lo que pasa es que la Gracilis puede eliminar el silencio, ¿ok? Y el agotamiento también, creo que si no me equivoco. Déjame ver esto. Déjame chequear esto, si es que era el agotamiento también. No, solo el desarme. No te elimina el agotamiento, ¿ok? No te elimina el agotamiento. O sea, un efecto del agotamiento estaría bien, ¿vale? Pero aún así, comparando con el reporte, gente. Vamos por acá. Miren, es jugador 2T10. Y estas son las estadísticas. O sea, él tiene... bueno, yo tengo un poquito más de daño. Tiene más vida en sus arqueras, miren, gente. Tiene 469 y acá 448. Tiene un poco más de vida en sus arqueras. Guardianas, obviamente, tiene muchísima más vida y mucha defensa. Mira, tiene arriba de 1000 de defensa. Y casi 500 de defensa en guardianas. Y aún así, yo le logré ganar. Le logré ganar, gente, con formación mixta. Pero con las justas. O sea, 2.230.000 con 2.353.000 es casi con las justas. Le gané porque tal vez mi hormiga curó. Puede ser por la Gracilis que haya curado. Curó 7.000, no es tanto, pero es una moderada curación, podríamos decirlo así.
Le gané porque puede que en una de esas haya activado la última habilidad y haya eliminado el efecto de silencio. Ahora yo no tengo una hormiga que silencie, pero Chinches, mira, activó 14 y la Cristal Dorado 9. Si se dan cuenta que yo no hago tanto daño, es que las transportadoras no están centradas en hacer daño. O sea, no están centradas en matar mucho, sino aguantar a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa con las arqueras? Las arqueras sí te pegan muy bien, o sea, te pegan bastante para matar muy buenas hormigas. Ahora, no pueden aguantar durante mucho tiempo, en cambio, las arqueras. Por eso están hechas de esa manera. Las arqueras me pueden hacer mucho daño, sí, pero si este jugador tal vez llevaba full arqueras, me hubiera podido ganar, sin duda. Me hubiera podido ganar. Ahora, como les digo, es determinante. Por ejemplo, por acá les puedo mostrar un reporte. Mira, aquí igualmente me enfrenté contra una diente. Estaba viendo que algunos ya me estaban atacando con diente y hormiga de la muerte. Empecé a usar ya la Gracilis porque ya estaba viendo que muchos me estaban atacando. Mira, solo una habilidad activó. Pero mira, Chinches 13, Cristal Dorado 11. O sea, la primera línea, aunque haya activado una habilidad, puede que esa habilidad haya eliminado un silencio, por ejemplo. Y ese otro jugador llevaba full arqueras. Tenía más daño que mí. Tiene, bueno, yo le paso con un poquito más de defensa. Y la vida tiene 400. La velocidad de combate yo le gano. Tal vez por la vida que lleve le puedo más o menos aguantar. Pero este combo, gente, que llevaba es muy fuerte. Lleva igualmente un insecto nivel 39, 11 estrellas. Y tiene la acacia. Aunque la acacia, gente, en esta formación no funciona muy bien porque necesitas más que todo que acacia esté presente para bufear Berserker. Entonces es como que no potencia mucho. Y a la final, mira, diente y hormiga de la muerte no terminaron activando como debía ser. Y aquí sí le gané por mucho, ¿ok? Casi 2 millones versus 2.700.000, ¿ok? Entonces vamos por acá. Verán, donde sí me ha ido mal es contra esto, mira. O sea, mira, este es un jugador, 2 guardianas, una arquera. Obviamente si llevan luchador a gente contra los pay to win ya no puedes hacer nada. Y de forma natural te van a ganar. Ok, te van a ganar. Mira, es que la armadura brillante 14 habilidades es una locura. Y hormiga de la muerte 11. Ok, jugador igualmente ahí mixto. Y sus estadísticas estas. Ok, arriba de 1000 y 1300 de daño. O sea, contra este jugador sí difícil ganarle, ok. A ver, este de acá. Miren, la Longinoda. Si te das cuenta que contra esta formación no hace nada la Gracilis, ¿ok? No hace nada. Mira, la Gracilis es igualmente una habilidad. Chinches 10, Cristal 12. Activaron arriba de 10 habilidades, está bien. Pero mira, el otro jugador llevaba Universal además de eso. Y se supone que, bueno, como yo llevo un avispón que es mucho mejor, el otro jugador, ve, me sacó la Longinoda. Me puso en jaque a la pobre Cristal. Ya no pudo hacer mucho más daño que realmente lo que debía hacer. ¿Ok? Y listo, me bloqueó a la pobre Cristal. La Berserker, que con Longinoda, gente, las dos son muy buenas. Mira esto. Miren esto, gente. Si se dan cuenta, la Longinoda hizo más daño que la Berserker. Y eso que activó nuevas habilidades. Mira cuánto mató, 114.000. Y la Berserker con 2 estrellas rojas, 75.000. O sea, imagínate, es una locura esta hormiga de la Longinoda es la mejor. Es como una Acacia 2.0, pero muy mejorada. O sea, contra la Longinoda, gente, le sacas Gracilis, no puedes. Porque no puedes eliminar estados negativos. O sea, el efecto que tiene esta hormiga es bufear al equipo y te elimina el envenenamiento. O sea, te pone en jaque. La Cristal ya no puede dar frente a esta hormiguita de acá. Por eso es que han sacado la nueva hormiga que te da evasión en cambio de envenenamiento. Y eso, entonces, está muy bien. Y la Dolly que te da daños críticos. Gente, te pulveriza. Ese combo sí está go, dice. Vivan las arqueras y su combo. Exacto, gente. Es que este combo, gente, brutal. Pero si tú estás viendo que te estás enfrentando contra dientes, hormiga de la muerte, usa la Gracilis. Ahí te va a funcionar. La Gracilis es muy situacional. Tal vez si llevaba enterradora podría contra este jugador. Tal vez, diría yo. Tal vez. Aunque, no, bueno, estuvimos casi a la par, pero me bloqueó mucho la Longinoda. La Longinoda es la que me bloqueó, gente. Así que vayan viendo que las formaciones son esas. Por ejemplo, otro reporte. Miren aquí otro de la mina. Miren, llevé Gracilis y llevaba hormiga de la muerte. Si lleva hormiga de la muerte o diente, tú le contras con la Gracilis. Porque Gracilis elimina estados de silencio. Entonces ahí puedes tener la ventaja de ganar. Por acá contra este que es Thor, miren. Sí, bueno, aquí miren. Creo que este fue una batalla, no estoy seguro. Thor. Déjame ver, creo que este no fue mina. Fue PvP, creo que este.
1200. No, no, sí, creo que fue mina. Qué raro que no aparezcan los cristales. Verás, este jugador me ganó. Llevaba diente y muerte, miren. Pero la diente activó 13 habilidades. Y tal vez por mala suerte la Gracilis, como solo activó 2 habilidades, pues me puse en jaque. Entonces, F, gente. Ahora, yo no tengo la Egersi, como muchos me escriben. Tony, tienes que usar la Egersi, pero yo no tengo la Egersi. La Egersi, gente, es la mejor melee de transportadoras que hay ahorita. Y hay que usarla sí o sí para el PvP, es obligatoria. Si no llevas la Egersi, F, gente. F. Necesitas sí o sí llevar la Egersi. La Egersi es lo importante acá. Ahora, tocaría probar si Egersi... Bueno, como les digo, es situacional. Si tú te estás enfrentando a un jugador que lleva hormiga de la muerte y diente, pues usa Gracilis, que te va a ayudar. Ahora, si tú ves que el jugador no te está sacando pues diente ni muerte, sino que te lleva el combo clásico que es Dolly, Acacia y Berserker, usa la enterradora, que para que la enterradora pueda silenciar. Pero si el enemigo te saca una Longinoda, no utilices la enterradora, porque la Longinoda te va a eliminar el estado de envenenamiento, así que ya la enterradora ya no silenciaría. Hay preferible usa la Gracilis para poder contrar un poco, pero aún así no te garantiza la victoria, porque Gracilis muy difícil que te active la última habilidad. La última habilidad, lo que pasa es que es muy baja la probabilidad de activación. O sea, mira, si le sacas estrella, te da un 100% de probabilidad de aumentar la defensa de ataque de todo el equipo en un 30%. El efecto se puede superponer, pero te dice, si la habilidad requiere preparación, todo el equipo aumentará la resistencia de control. Ah, ok, no tiene probabilidad de activación. Solo te dice si la habilidad requiere preparación. Eso está muy bien. Entonces Gracilis está buena, gente, está buena. Pero es situacional, como les digo. Ok, ese sí es situacional. Yo estuve usando un poco la Gracilis, pero me está yendo mejor con enterradora. Ok, estuve usando enterradora. Lo que pasa es que no hay muchos que me saquen Longinoda, así que puedo abusar un poco de eso hasta que ya me venga una Longinoda y me saque. Ok, entonces pueden un poco jugar con eso y está muy bien. Con la Egersi Gracilis funciona mejor, bro. No estoy muy seguro, Annihilator. No estoy muy seguro. Verás, te voy a mostrar un top de... Bueno, del grupo en el que estoy yo. Para mostrarte un jugador transportador por acá. Miren, este jugador es transportador, pero lleva el tema de hormigas pay to win, ¿no? Y está muy bien también este combo. O sea, con el despertar estas hormiguitas, está muy bien. Eso está muy bien. Por acá... Miren, este es el combo que deben llevar sí o sí. Es que es el combo de asesino para transportadores. Este de aquí. Miren, este usa diente todavía. Sigue usando diente, miren. A ver, Alvin usa una hormiga pay to win. Miren, utiliza late espinoso. Otro. Miren. Utiliza cristal de primera. La fantasma y esta. Ok, no hay muchos transportadores. Como ven, la gran mayoría es full mixto o full arquero. La gran mayoría es así. Aquí hay un transportador. Mira, utiliza la Egersi, la Mirmarachi y la... Ya saben que la hormiga la fluorescente es la mejor que hay ahorita de full daño. Aquí mira, formación. Este es full mixto, o sea, guardián, transportador y arquero. Entonces está muy bien. Ok. Bueno, ya nos perdimos un poco del tema, así que vamos a seguir con el tema de la Egersi, ok. A ver, vamos a analizar su última habilidad. Te dice que en las rondas 2, 4 y 6 infliges un 300% de daño. Esto, gente, de 306% de daño. Y si le subes a estrellas, 375 es alto el daño este. Solo que como las guardianas no hacen tanto daño, aunque les bufes tanto, no estarían dando buen rendimiento. Y dice que afecta a 2 equipos enemigos aleatorios del enemigo. Si el objetivo está en un estado controlado, el daño recibido aumenta un 30%. Ok. Esto puede hacer un combo con hormigas que causen efectos de control. Por ejemplo, con diente va bien esta hormiga, porque diente te silencia, y si esta habilidad se activa y ve que está en efecto controlado el enemigo, pues tú le haces un 30% más de daño. Versus esta habilidad de acá que te dice que se activa una vez por ronda. O sea, imagínate, una vez por ronda estaría activándose 8 veces. ¿Ok? Esta solo estaría activándose 3. Ahora te dice que la defensa de todos nuestros escuadrones aumentará una cierta proporción. Y a ver, dice, ok, la defensa aumentará en una cierta proporción y aumenta el efecto de curación recibida. Esto no, bueno, esta hormiguita no está centrada en curar nada así. Más que todo es, mira, hacer daño y que puedas aumentar el daño hacia el enemigo, ¿ok? O sea, tu daño puedes aumentarlo hacia el enemigo.
Esta habilidad de acá te da bastante defensa, 50%, pero no puedes lanzar ataques normales. Es como que te quita algo, pero te bufea algo. ¿Okay? Te quita algo y te da una ventaja en algo. Este de acá te da silencio y puedes hacer daño. Entonces, viendo las habilidades, gente, están bien las dos hormigas. Solo que esta hormiguita de acá la veo que va a activar más habilidades que la de Lercy. Es lo que veo. Y como dos habilidades tienen parte de reducir defensa. O sea, mira, aquí te dice la defensa de todos los escuadrones aumentará una cierta proporción. Y aquí dice, bueno, aquí vas a reducir daño. Aquí aumentas defensa, reduces daño y puedes curar. Entonces, esta hormiguita cumple su función de que tiene, bueno, reduce daño y aumenta la defensa. Esta hormiguita de acá aumenta la defensa. No, te reduce el daño, básicamente. Reduces el daño que puedas recibir. Esta de acá solo es silencio y puedes hacer daño. Y esta de acá, puedes aumentar tu daño y puedes hacer daño al enemigo, nada más. Solo una habilidad es de defensa, ¿ok? Las dos son para controlar y otra para hacer daño. En cambio, la de acá tiene dos habilidades que pueden, una reducir daño y otra aumentar tu defensa. Entonces, para las guardianas eso, gente, va God. Eso está muy bien, gente. Eso está muy bien. Por acá dice, con la brillante que silencia también. También, con la brillante que silencia. Eso es otro combo, gente. La armadura brillante ahora silencia y hace combo con la hormiguita. En el tema de hacer... El tema de silenciar al enemigo y estar en efecto control y puedes hacer más daño. Entonces está muy bien. Esta hormiguita de acá no gira en torno a eso. Más que todo sería full. Reducción de daño y aumento de defensa. Puedes curar también. Y el efecto nuevo que es el de... Este nuevo que es el efecto de confundir, que es nuevo también esa habilidad. Esperen que no la agarro bien. Ok, ahí está muy bien, gente. Dice, ¿cuál es mejor cambiarla? ¿La diente por la de Lercy o Dolly? Por la de Lercy o Dolly. Es que Pirky tienes que ver si es que vas a jugar full formación mixta. Te digo, si vas a jugar full una formación, sea full arquero o full guardiana. O mixta, o sea, va a depender mucho de eso, Pirky. Dice, con diente, gracias por la idea, usaré diente mientras no tenga la pan. Exacto, por ahora te puede servir eso. Se podría usar PA más la nueva melee de la selva en el centro. Es que verás, como es una hormiga de reducción de daño y eso, creo que tendrías mucha reducción, pero no tendrías tanto control. Lo que te diría que tal vez la hormiga que vimos anteriormente está mucho mejor. Tal vez. Aunque tendríamos que ver, crack. Porque si esta hormiga tiene velocidad de combate, creo que la de Lercy la estarían usando. Tal vez si es que no tienes la nueva. Porque usualmente siempre las nuevas hormigas son mucho mejores a las anteriores. Siempre es así, crack. Dice alguien con $1 de super chat. Dice, me da Talk ver ese 19.99. No se olviden, gente, ya sabe, cualquier donación sirve. Dice, 2 guardianas nuevas y un ata espinosa. También puede ser. La de Lercy tiene BC, dice por acá. Así que para que vean. Veamos, gente. Esa velocidad de combate está muy bien, porque tiene bastante velocidad de combate la de Lercy. Si la nueva hormiga viene con velocidad de combate, God. Muy God, gente. Ahora con la Niebneri, que es esta de acá, la Pay to Win. A ver, no va a comparar con Formicaria, gente. Bueno, esta es a distancia. Otra hormiguita, la Niebneri. Por ejemplo, Niebneri te dice que durante la batalla, cada vez que su equipo reciba daño, el ataque aumenta un 16%. Y esto creo que con estrellas sube hasta 35%, acumulando hasta 10 veces. En la cuarta ronda, según los tiempos acumulados, 700 a 800. Ok, una vez ya hayas acumulado entre 700 y 850% de daño alto. Ok, en la cuarta ronda, según los tiempos acumulados 700 a 800, el daño alto se causará a todos los equipos. A las 3 líneas vas a causar entre 700 y 850 de daño alto. Uy, esto está roto. Es mucho daño, o sea, pero para las guardianas como que para hacer mucho daño. Bien. Y es melee, gente, que te dé esto. Ni siquiera me había visto, ni siquiera lo había visto, gente. Pero tienes que subirle estrella. O sea, le subes a 2 estrellas, te da esto. Pero solo afecta solo una ronda.
El buen Legoshi, qué crack. Ahí ya completamos la meta de hoy, gente. Gracias por esas donaciones, gentita bella. Dice, hola, Tony, hola. Dice, solo paso a dejarte mi super lag y el mega que voy sin escudo servidor. Te invito. Dale, viejo, no te preocupes. Más que todo te agradezco por estar aquí. El buen Legoshi llenando la barrita, gente. Dice, soy arquero, tengo primera, la que dan gratis en la isla, segundo diente y tercera muerte. ¿Sería bueno cambiar la diente a una estrella roja por Dolly? O sea, en primera línea, ¿cuál es que tienes, crack? La que dan gratis en la isla. O sea, hablas de la carmesí. Yo te diría que cambies la carmesí, crack. Deja la diente. La carmesí no es tan buena. Dice, capaz la usa en su pro esa. Sí, es que está muy buena. Imagínate este rango. Pero solo se activa en la cuarta ronda, te dice. En la cuarta ronda, según los tiempos acumulados, 700 a 800% de daño alto. Se causará a todos los equipos enemigos. Miren, esto es 850. La hormiga que la apodan la reina del daño tiene 900. Pero ese es un bufo que aplica en todas las rondas. En cambio, este solo en una ronda hasta que llegue a la acumulación de 10 veces, ¿no? Está muy bien. Por acá dice, el despertar le hace que Nebneri lance esa habilidad otra vez. ¿En serio? Déjame ver, esto tengo que analizarlo muy bien. La Nebneri. ¿Dónde está? Acá está. A ver, después lanza la habilidad 2. Tiene probabilidad del 40% de volver a acumular los intentos. Y activar la misma cantidad de daño nuevamente después de 2 rondas. Esto está roto. Bueno, aunque te dice que tiene 40% de probabilidad. Y esto si lo promueves te puede aumentar. No aumenta la probabilidad. No, sí. No, sí, gente. Te aumenta de 40 y si le subes el promover al máximo, te sube el 100%. Tiene la probabilidad del 100% de volver. Uy, es que con el despertar, gente, y lo promueven al dorado, gente... Es como lanzar la habilidad 2 veces. Sí, claro que sí, porque te dice que se vuelve a acumular los intentos. O sea, una vez de pasado los 10 y llegas a la cuarta habilidad, listo. Ahí muere el tema de la habilidad. Pero con esta, otra vez acumula los intentos y activas la misma cantidad de daño nuevamente. Ni siquiera te dice que solo se puede hacer un 40 o 50% de daño a la habilidad original. Te dice que sí o sí va a ser la misma cantidad de daño. Qué loco. Ok. Vale. Está muy bien eso. Vale. Ni siquiera lo hemos analizado. Es como las guardianas no se usan tanto. Más que todo son para jugadores pay to win. O sea, esta hormiga está bien, gente. Está muy bien. A ver, la quinta te dice 51% de probabilidad de infligir. Déjame ver con estrella. Ok, subas a 70. Ya con 70 activa bastante ya. Daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Y 25% del daño se convertirá en su propio poder. Ok. Esto, gente que dice 25 de daño se convertirá en su propio poder, es como casi el daño verdadero, daño puro. Ok. Esto en el propio poder. En tu propio poder. Ok. Bueno, el 25%. Vale. Está bien. Ok. Y esta última te dice cuando todos los equipos son hormigas guardianas. En su equipo la defensa más 100%. Al recibir daño de ataque normal hay un 40% de probabilidad de reducir. Ok, esta habilidad es más de defensa ya. Ok, cuando todos los equipos son hormigas guardianas, en su equipo la defensa aumenta un 100%. Uy, que aumenta un 100%, está bastante. Y al recibir el daño de ataque normal hay un 40% de reducir en un 41%. Y esto con estrellas puede reducir hasta un 60%. Hay un 40% de probabilidad. Esto es un 10% más que la habilidad, la segunda de la Adlersi, que se activa en las 3 primeras rondas. Esto tiene probabilidad. Como es un poco baja, estaría activándose un poco bajo también. Puede reducir hasta un 60%. Interesante. Interesante, gente. Ok. Vale. Lo malo de esta hormiga, gente, es que para formaciones mixtas no funciona. Es que la última habilidad va ligada sí o sí a que todas las 3 líneas sean guardianas. Entonces como que no es tan versátil. Bueno, aunque el buen Capal como es full guardián sí le sirve. Entonces sí o sí debes llevar 3 líneas guardianas. Sigue funcionando esta hormiga, gente.
Solo que sí se han dado cuenta que las nuevas hormigas vienen más con reducción de daño y habilidades un poco más novedosas. Ese tipo de habilidades están funcionando mucho más ahorita en el PvP. Entonces está muy bien. Aunque no dudo que esa hormiga sí esté muy buena, obviamente. ¿Cómo estás, Marco? Roberto, bienvenido. Muchas gracias por aquí. Dice, la Veneri no fue muy popular porque en formaciones mixtas no combina bien. Exacto, es por la última habilidad. No funciona muy bien por la ulti. Entonces está muy bien. Ok, comparando la gente... Yo sí le veo que esta nueva hormiga va a estar más fuerte que la de Lercy. Va a estar más fuerte si esta reducción y esta proporción de reducción de daño es similar a la que proporciona la segunda habilidad de Lercy. Y si tiene velocidad de combate. Si tiene velocidad de combate y este tema de la proporción de que puede reducir, y eso está muy bien. Y eso haría que esta hormiguita puede estar mucho mejor que la de Lercy. Puede estar, porque va a estar activando un poquito más. O sea, ten en cuenta que si tienes más habilidades que puedan reducirte el daño, más habilidades que te puedan aumentar la defensa, eso es muy bueno para las guardianas, te hacen aguantar mucho más. Entonces está muy bien. Solo que la Lercy, su última habilidad está muy buena, porque si está en efectos controlados tú puedes hacer más daño al enemigo. Por eso es que en formaciones mixtas va muy bien, porque en formaciones mixtas, si tú llevas una diente, o en este caso tal vez una longinoda, podría ser, porque la longinoda también te causa un efecto de eliminación. Entonces, aunque no lo tienes en efecto controlado, no funcionaría tanto. Más bien con diente gigante sí iría bien. Entonces está perfecto, gente. Está perfecto. Interesante, gente. Interesante. Lo hemos analizado a profundidad. Viéndolas, gente, está bien. Aunque esperaba más de la nueva hormiga. Versus esta tiene silencio y en cambio esta tiene el efecto de confundir o confusión era. Sí, confundirlo. Es algo así, ¿no? Anthony, ¿qué tal, crack? Dice, buenas noches, Tony. Paso a dejar mi like. Te agradezco mucho, crack. Más que todo la intención vale. Y bienvenidos, gente. Dice, Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice Tony, mundo ha cambiado su apariencia. ¿Será que mejorarán algo o es por las mejoras de los cristales? La general de Nuevo Mundo ha cambiado su apariencia. ¿Será que la mejorarán o es por las mejoras de los cristales? Es por la mejora de los cristales, mano. Así que no te preocupes. Todas las hormigas que son del meteorito cambian su forma. Por ejemplo, mira esto. Tú entras acá y puedes ver esto. En el pionero, todas estas hormigas van a cambiar y terminar su forma hasta nivel 30. Aquí puedes ver, mira, así van a terminar su forma, mano. Esta forma de acá, esta. ¿Ok? Ahora, tú puedes ver, esta es la general guardiana, esta es la general ácida, y por acá, la general Nuevo Mundo. Así va a terminar la general Nuevo Mundo, crack. ¿Ok? Solo que las Pay to Win te dan muchas mejores bonificaciones, un poquito más, y eso no está nada mal. Por acá dice, estoy triste, no pensé que desbloquear T10 sería todo un martirio. Guay, lleva bastante trabajo. Dice, yo estoy en 96% de T10. ¿Cuántos meses me falta para terminar? Como estás 96, yo te calculo, creo que 3 semanas será. O un mes. Creo que un mes, crack. A ver, es que las últimas mejoras sí te piden bastantes restos. En una semana subirías 2. Si haces las cosas bien, 3 semanas tal vez. Si es que estás completando el día de construcción bien y todo eso. Si es que no tienes ya para seguir construyendo, sí, un poquito más de un mes tal vez. Creo que un mes estaría bien. Dice, hola, llegué tarde. Más o menos, José. Pero bienvenido, crack. Dice, yo estoy 87%. Así a ti sí te falta, Pirky, unos 2 meses y medio por ahí, crack. Tengo 150 de restos guardados. Te va a hacer falta, Marcos. Créeme que los últimos niveles piden demasiado. Yo 33%. Este año completo sería. Sí, este año lo completas. Yo te doy a ti, crack, unos 7 meses y medio por ahí. Anthony, unos 7 meses o 8 por ahí. Y ya lo tienes. Sin problema. Sin problema, gente. Bueno, es el análisis que tuvimos el día de hoy, gentita. Estuvo muy bien. Yo estoy al 8%, dice. El buen Eric. Bueno, 8%, crack. Te falta un largo camino todavía. En tu caso son 10 meses todavía.
Si es que haces bien el día de construcción completando las 9 recompensas y hasta que termines sigues completando sin faltarte ninguna, 10 meses. En tu caso, como 8%, unos 8 meses y medio, crack, más o menos. Dice, no es justo que dure tanto las incubaciones. Haremos huelga para que sean menos días. Guay, es natural. Cuando tú ya tienes las T10, o sea, verán, el martirio de las T10 es que es tan costoso y demora tanto tiempo en conseguir que una vez las tienes, sigue costando porque cada vez que las incubas es un largo tiempo para que salgan. O sea, para incubar una cierta cantidad te toma 10 días, 11 días, así, gente. Es una locura, así que vayan preparándose. Yo ya les adelanto. Por eso algunos se guardan 500,000 diamantes para sacar de una vez las 3 líneas. Dice, me han fallado 4 intentos seguidos del 45 para subir un insecto de estrella. Uy, Francoto. Bueno, eres pecho frío si es que la aguantaste. Yo estoy 24. Keylor, a ti te falta 8 meses más o menos. 8 meses y medio por ahí. Yo ya tengo T9 transportadoras, pero no he completado combate. Ok, no has completado combate avanzado. C137, ve a poquito a poquito. Ya llegará el momento donde ya lo completas y llegará a las T10. Ahí es el inicio de todo ya. Es así, gente. Toma bastante tiempo, es normal así. ¿Cuántos huevos de hormigas se ocupan para poder incubar las nuevas hormigas? Hagan sus apuestas, dice 100. Pero dice, ¿te saldrá una de 180 o ninguna? El buen Naret. Es que el buen Naret ya sabe cómo juega este juego, gente. O sea, ya sabe cómo es. Verán, en esos 100 no te aseguran, creo, una hormiga de... O sea, verán, el tema es que cuando llegues a la incubación 100, en el tema del nuevo evento que va a ser de la célula frondosa, esa incubación 100... no solo es para que te salgan las hormigas del evento, sino que te pueden salir las hormigas de la isla, las hormigas del Barrenland y las hormigas de la selva. O sea, los 3 tipos de hormigas que te pueden salir en diferentes etapas de eventos que tú vayas a ir. El nuevo evento van a ser las 3. Entonces, en la incubación 100, una de todas esas te puede salir. Bien, con suerte te sale de las nuevas, o con mala suerte te puede estar saliendo gente... una hormiguita que no vayas a querer, por ejemplo. Así que SF, gente. Imagina que te salga otra Acacia, o que te salga una Dolly, que no está nada mal, o que te salga una Longinoda, que no está nada mal, o que te salga una Egersi, una Gracilis, tipo de hormigas así, que no está nada mal, gente. Entonces está muy bien. Te salga una Adlersi. O sea, a veces si te sale muchas Adlersi ya SF, porque usualmente a muchos jugadores les sale la Adlersi. Les sale mucho la Adlersi. Dice, ahora estoy desbloqueando las T10 transportadoras. Llevo 5%. ¿En un año será que me demoro? Sí. Unos 11 a 12 meses, güey. Yo ya tengo las guardianas en un 53%, creo que por ahí. A mí me faltan unos 6 meses más todavía, o 7. Es mucho. La Adlersi nunca me ha salido. ¿En serio, Francoto? Eso es extraño que no te salga. En muchas cuentas he visto que sale. Dice por acá 87 palas de 10 transportadoras. O sea, vas en 87%. Por ahí, crack, unos 2 meses te calculo. Un mes y... no, unos 2 meses, sí. A estar seguro. Tony, ¿tienes el dato de cuánto sale conseguir los 600 huevos en el evento de poder escoger? No tengo ese dato, Legoshi. No les sabría decir cuánto. Pero si quieren saber ese dato, podemos preguntarlo si es que en la selva que vaya a ir la alianza de Cole, si Soul quiere gastar, que de seguro va a hacerlo, le preguntamos cuánto se gastó. Más o menos para que ustedes vean. Pero yo sí les puedo decir que sí es caro. Es más caro que sacarse una hormiga pay to win. Les podría decir. Por acá dice, ¿cuánto material de intercambio de estrellas necesito para cambiar una estrella de 8 a 9? Verás, Helios, puedes verlo en mi Discord. Yo tengo una tablita ahí. Verás, aquí yo tengo, verás. Creo que estamos en esta interfaz, ¿verdad? Sí, estamos acá. Cuando tachemos esta. Vamos a esta de acá. En mi Discord tengo, crack. Verás.
O sea, tú quieres intercambiar. ¿Cuál es tu pregunta? Tú quieres intercambiar. ¿Cuánto material necesito para intercambiar una estrella de 8 a 9? Ah, esa tabla no tengo. O sea, tú lo que quieres hacer, Helios, es intercambiar las estrellas de insectos, ¿verdad? ¿A eso te refieres? No sé si tenga esa tablita. No sé si se refiere a eso. Verán, gente, vamos a cambiar acá. ¿Okay? Listo, ahí estamos bien. Ok, tú quieres intercambiar los insectos. Esa tabla no la tengo porque necesitas unos hongos azules. No tengo esa tablita. No me he dado el tiempo de buscarla también. Si hay una tabla que te dice cuánto necesitas por cada... O sea, si quieres pasar de un insecto 8 a 9. Es que es muy variante, verás. Es muy variante porque si quieres pasar de un insecto de 7 a 9 o de 6 a 9, sí cambia el valor a veces. Ahí sí te defraudo, Helios. Pero sí me voy a dar la tarea de buscarla porque sí es buena información. Lo que sí yo hice una tabla es para el tema de las hormigas especiales. Dice, soy del 833. Ya hace 6 meses no me ha salido ninguna hormiga de la isla ni del Barren. Más me salen hormigas fuerte del... Ok, más fuerte la conductora. Luego general guardiana, tengo muchas, algo de 10 conductoras. Anthony, es normal esto del juego. Es que es muy RNG, crack. Es muy RNG. Adiós, gracias que me salieron varias copias de la cristal porque si no estaría sufriendo. Tony, tengo la flor diablo en 11 estrellas. Más bien, Anthony, te diría que seas paciente. No hay más que someterse a la suerte nada más. Tony, tengo la flor diablo 11 estrellas. Y también el cangrejo y el escorpión. ¿Cuál de esos subo después de la flor? Yo te diría que subas un universal. Para que ya te pueda ayudar en eventos así. Para que hagas un poquito más de daño en el pangolín, por ejemplo. Y si viene a futuro otros eventos donde te diga que debas tener o debas atacar con 3 tipos de unidades, te va a servir el universal. Por eso es bueno tener un especializado y un universal por si las moscas. Y así te ayuda el pangolín también. Que es los datos, gente, para que lo tomen en cuenta. Que eso está muy bien. Bueno, gentita, hemos transmitido una horita. Más que todo era para hacer las comparaciones de las hormigas. Estuvieron muy bien. Cualquier cosita ya saben, estamos haciendo transmisión. Si se viene una pelea de call, de una yo prendo stream y la traemos, ¿ok? Si tengo noticias de otra hormiguita que va a salir, porque falta la otra hormiguita de arqueras, gente, falta. Solo falta esa. Una hormiguita de arqueras, ¿qué es lo que yo preveo? Tal vez lo que yo preveo, gente, es que vaya a salir 3 hormigas de cada tipo en el nuevo evento, gente. Tal vez yo preveo. Si es que no es así, solo van a salir 2. Entonces vayan preparándose. El cangrejo sería bueno o espero que salga los insectos de segunda generación en el paquete 25. Yo te diría, Marcos, que mejor te esperes. Porque imagínate, si el avispón sale en el paquete 25, me dolería a mí, pero a ti te ayudará un montón, porque el avispón es mucho mejor. Dice Anthony, intenta incubar 13 veces las hormigas moradas y en las 14 incuba la naranja y te puede salir una hormiga de la isla. Me ha funcionado en ocasiones. Pirki, es un método que hemos utilizado también antes. Sí. Es lo que hemos utilizado antes. Solo que ya no lo he usado porque usualmente he estado probando algunos métodos de horarios. En tema de abrir los huevos en los últimos 5 minutos. Ya ha funcionado también, Pirki. Creo que también gira en torno a la suerte también. Dice, yo uso el mazo de Adlersi, devoradora y brillante. ¿Habrá alguna diferencia con las nuevas hormigas guardianas? Sí, crack. Es que veo que las nuevas hormigas vienen con mucho efecto de control y curación. Entonces es el meta. Si tú haces que cure bastante las guardianas, pues, y que tengan bastante vida y bastante defensa, pues aguantan un montón. Si salen solo 2, creo que la arquera que viene es melee. Todas las hormigas que se filtraron reemplazan a las hormigas del Barren, que están en los huevos normales. Exacto, Franco. Así es. Tocará ver qué es lo que deciden los dev. Creo que ya quedan 8 días para que empiece el evento, gente. Quedan 8 días para que empiece el nuevo evento. Entonces, bueno, empezaría el periodo de previsualización todavía. Es lo que vimos en el mensaje. Luego el periodo de inscripción. Por eso es que queda más o menos unos 20 días. Más o menos. Para que puedan aprovechar el evento.
Y eso no está nada mal, así que vayan aprovechando. No, quedaría, bueno, ahorita ya estamos en el periodo de previsualización, claro. Quedan 8 días ya. Y luego de eso vería el periodo de inscripción. Entonces hay que estar atentos al periodo de inscripción. Por lo menos volver unos 5 días antes de que empiece el evento. Así te aseguras inscribirte y que no te quedes fuera tal vez por el emparejamiento. Porque como es primera vez y se van a inscribir tal vez la gran mayoría de alianzas que quieran ser competitivas y quieran aprovechar la primera vez. Y una vez aprovechar para que no te quedes fuera. Y eso está muy bien. Dice, qué bien, dice, nosotros terminamos el bar en 7 días. Muy buena, Pirki. Así que, bueno, si es que queda tour en el lapso de servidores, está muy bien, así que no te preocupes. ¿Cuándo llegará ese evento a los demás servidores? Soy del 848, no sabría decirte. Pero lo que sí suele pasar es que una vez empieza ya el tema de que termine la previsualización y empiece el día de inscripción, usualmente ya suele aparecer en los demás servidores. Por ahora está del 2 hasta el 650. Y podría ser del 651 hasta el 8, hasta el 750, por ejemplo, puede ser. Y luego va aumentando. Es cuestión de tiempo nada más, gente. Entonces, para que se vayan preparando. Bueno, gente, como les digo, yo me despido. Ya les traje la información esta para comparar entre hormigas. Muy buen debate el que hicimos. Muchos tuvieron sus puntos fuertes, obviamente. Eso es muy bueno a la final. Como somos una comunidad y tenemos criterios diferentes, y a la final, el tema de hacer un debate, eso es muy bueno para sacar conclusiones a la final. Entonces, si acertamos entre una de esas, muy bien, gente. Eso significa que las bases que hemos fomentado en la comunidad son muy buenas. Y sobre todo a la final, lo que yo diga, gente, no siempre va a ser lo que siempre se va a aplicar, sino lo que se muestra en el juego en sí. Y a la final, a la práctica, veremos si las hormigas son buenas. En tal caso, como les digo, si yo digo que las nuevas hormigas que salen son mucho mejores, es por deducción, y las habilidades también han estado buenas. Digo por deducción porque usualmente las hormigas que salen nuevas son mucho mejores a las anteriores. Entonces es así. Así que cualquier cosa, pues estaremos al tanto. Me gusta mucho la comunidad, gente es muy opinadora, saca sus buenas conclusiones y eso es muy bueno. Así que más adelante, pues tal vez haríamos debates mucho más interesantes. Así que se vienen cosas chéveres para este año, gente. Así que vayan preparándose, me gustaría mucho eso. Vean, también este año voy a volver a la sección de revisando cuenta de suscriptores, ¿ok? Esto es muy bueno porque ayuda mucho a los que van empezando. Más que todo para que no traten de desperdiciar tiempo en otras cosas y se concentren mucho en sus cuentas. Analizaríamos más que todo cuentas un poco más avanzadas, porque esas cuentas de alguna manera ya tienen cositas que otros quisieran saber si son buenas o no. Entonces de esa manera pues ayuda. Otro también, analizar cuentas muy pay to win ayuda muchísimo, ya que hay varios jugadores que quieren gastar. Y si vemos que ciertas hormigas funcionan, o en reportes o experiencias de varios jugadores que te dicen, Tony, esto sí me funcionó y así así, yo compré esto y sí me funcionó y así así, se puede formar varias cosas. Entonces eso es muy bueno. Como ya tenemos la confianza de la comunidad, eso es muy bueno. Verán, a lo largo del tiempo, yo cuando empecé en el canal, antes de despedirme, gente, cuando yo empecé en el canal, muy difícil que me presten cuentas, gente. Muy difícil. Era re complicadísimo. O sea, yo pedir a un jugador que sea muy pay to win que me preste su cuenta, gente, no me lo prestaban porque obviamente hay desconfianza. O sea, yo empezaba y pedir que me ayuden en eso, muy difícil. Con el tiempo, gente, ya más o menos, ya ni siquiera yo pedía, gente. Me decían, Tony, yo te doy el acceso a mi cuenta para que analices mi cuenta. Me decían así. Algunas veces me limitaba porque algunos tenían sistema operativo iOS. Entonces, como yo no tenía un iPhone, lastimosamente no les podía hacer una transmisión analizando esas cuentas, lastimosamente. Pero lo que sí hacía en la gran mayoría es que si eras jugador Android o iOS, era irnos al Discord y analizar sus cuentas desde Discord, porque era la manera. También empezamos también a hacer una sección de analizando daños de marmota, que lo voy a retomar también porque hace mucho que no hemos visto los máximos daños de jugadores que ya nos han mostrado sus daños aquí, y que también podríamos dar recomendaciones de cómo armar sus talentos en sus insectos, que eso no estaría nada mal, gente. Es una sección muy buena y eso lo vamos a hacer porque eso ayuda mucho a la gente. Eso ayuda mucho a la gente, así que vayan preparándose, gente. Más que todo les agradezco mucho por su hermoso apoyo. Gracias por sus likes, por haber compartido y sobre todo por llenar la barrita. Sin duda el buen Naret se rifó, se mandó una buena donación, así que vamos a tope, gente. Cualquier cosita ya les aviso por una transmisión o por videitos. Mañana, gente, se viene el video de transportadoras, el de la tier list, así que vayan preparándose. Bye bye, gentita bella, cuídense mucho. Un abracito y no olviden tomar agüita.
I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me, everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching, don't try to stop